De estudios o devocionales más bien, no tanto estudio, son más devocionales que están enfocados en despertar nuestras almas para orar al Señor. Ese es el propósito principal. Los miércoles son miércoles de oración y pues el propósito es ese mismo, ¿no? Despertarnos, motivarnos para venir al Señor con oraciones y con confianza también, sabiendo quién es Él, lo que Él hace por su pueblo. En esta vez el Salmo capítulo 12 es una oración pidiendo ayuda contra los malos, como dice ahí el título. El Salmo empieza diciendo al músico principal sobre Seminit, Salmo de David, es parecido al Salmo 6. También se presupone que este salmo fue escrito por David en uno de esos momentos que, ya saben, estaba siendo perseguido por Saúl, el rey. Entonces, aquí tenemos precisamente otra vez una oración de parte de David pidiendo ayuda contra los malos. Y dice los primeros dos versículos, ahí están: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces, lo primero que tenemos aquí en estos dos versículos es un clamor por ayuda ante los malos. Esa expresión, salva, oh Jehová, es precisamente una expresión, ¿no? Una exclamación por ayuda, como cuando alguien grita auxilio, algo así es la idea. El salmista ve el peligro extremo de su posición, porque para un hombre es mejor estar entre leones que entre mentirosos. Siente su propia incapacidad para tratar con estos hijos del diablo, porque sabe de alguna manera que el que los toque debe estar rodeado de hierro. Por tanto, es lo que vemos aquí en estos primeros versículos: se vuelve a su ayudador, el todo suficiente, el Señor. Su ayuda, como veremos versículos más adelante, nunca es negada a sus siervos, y su ayuda es bastante para todas las necesidades. Por eso, en esos momentos de angustia o de persecución, lo único que le queda por exclamar es al Señor. Ahora, esa expresión, porque han desaparecido los fieles o los leales entre los hijos de los hombres. Sin el temor de Dios, los hombres no aman la verdad. David, en medio del desorden general, no se armó complots y sediciones, como incluso algunos de sus amigos le proponían, e incluso ustedes lo saben, él tuvo oportunidad por lo menos 2 veces de tomar la vida de Saúl, pero no, esa no fue la manera de él, vamos a decir, responder ante la situación, sino que presentó peticiones solemnes. No se juntó con la multitud para orar mal, que es lo que comúnmente respondería la gente, ¿no? La gente responde por lo general mal con mal. Eso yo creo que todos somos culpables en alguna manera por orar así. Pero no fue el caso de David, pues por lo menos en este particular, sino que echó mano de las armas de la oración para resistir los ataques de ellos en contra de la virtud. Así que vemos eso de parte de David, el siervo del Señor, cómo respondió ante los ataques de los malos. Ahora, esa expresión, como digo, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, esa oración, ese sentimiento también lo experimentó Elías, ¿no es cierto? Ustedes conocen la historia ya en Primero de Reyes, el capítulo 19, ahí están los textos.
Quizás no vamos a ir a ellos como siempre porque pues el tiempo es corto, pero yo siempre trato de poner los textos ahí para que ustedes, si quieren, los revisen luego en casa. Pero el caso aquí es que Elías también hubo un momento en que se sintió así. Y al menos 2 veces él llegó a exclamarle al Señor esa pesadumbre de ver cómo él se sentía solo, dice, y procuran quitarme la vida. Sin embargo, lo que él no sabía, claro, otra vez, ese era el sentimiento, porque parecía que los malos llevaban la delantera, que iban adelante. Sin embargo, en el versículo 18 de 1 de Reyes 19, Dios le deja saber a Elías que él no está solo, que él se ha reservado 700 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Así que bueno, pero es muchas veces, otra vez, el sentimiento del creyente cuando se enfrenta a la persecución o cualquier otro tipo de adversidad. Y luego en el versículo 2, cuando dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Esto es interesante porque una característica fuerte de las personas perversas es eso mismo, es ser lisonjeros. Esa palabra lisonjero tiene que ver con el hecho de adular a otras personas, de decirles cosas bonitas para que se sientan bien, pero en el fondo eso no es lo que él quiere decir en su corazón. ¿Ve? Los cumplimientos y halagos son odiosos para las personas sinceras. Las personas honestas, las personas creyentes de verdad, muchas veces pueden detectar eso también. Cuando los cumplimientos y halagos son simplemente eso. Y estas personas, las personas que son genuinas, saben que si los aceptan deben devolverlos y por lo tanto desprecian tanto lo uno como lo otro. Desprecian tanto los halagos como el hecho de tener que devolverlos. Dice Spurgeon al respecto, el que hincha el corazón de otro, o sea, en ese sentido el que lo levanta, no tiene nada más que viento en el suyo propio. O sea, es una persona que al final está vacía, que está hueca por dentro. Jeremías 9 hace una descripción un poco más amplia precisamente de este tipo de personas, ¿no? Este tipo de personas que por dentro están vacíos, están podridos, pero que es la manera como ellos muchas veces tratan a las otras personas para que no se den cuenta de su maldad detrás de ello. Romanos 16:18 también condena eso, a los lisonjeros. Incluso son comparados allí con falsos maestros específicamente. Así que no hay una cosa más apropiada, hermanos, para hacer una capa de ella que la religión. Y hermanos, este peligro ocurre no afuera. En el mundo cada quien es lo que es. Las personas no tienen problema con expresarse, con manifestar lo que ellos son en el mundo, ¿no es cierto? Porque ellos no le deben, digámoslo así, pleitesía a nadie. Pero en la iglesia, hermano, es donde más puede haber este tipo de personas que se esconden debajo de una capa, debajo de una máscara, para aparentar lo que no es. Y ahí entonces, hermanos, por un lado, claro, los que son verdaderos creyentes, ¿verdad? El Señor los guarda de caer en esas cosas, pero nosotros también debemos ser diligentes en poder detectar a los tales. En segundo lugar, lo segundo que tenemos en este salmo es una imprecación contra los malos. Una imprecación o oración imprecatoria tiene que ver con el hecho de
un pedido de justicia. Es un pedido de justicia. Y miren cómo lo pone aquí, versículo 3. Dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Sigue hablando de las mismas personas, ¿no es cierto? Dice, Jehová destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Ahora, si se dan cuenta, hermanos, aquí, el salmista no es que esté precisamente deseándoles el mal. Esta imprecación, hermanos, no significa que les deseemos el mal. Es que ese es el fin que les espera si ellos siguen en esa maldad. Eso es todo lo que está diciendo el salmista. Eso es el fin que les espera. Es lo que ellos han venido cultivando con sus actitudes y sus acciones. El salmista sabe que Dios castigará la maldad, y la maldad que más se ve aquí es la de una lengua para lograr sus propósitos orgullosos y malvados. Porque mire cómo sigue diciendo: los que hablan jactanciosamente, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Hablan con mucha altivez, con mucha arrogancia, ¿no es cierto? Bueno, el salmista sabe que Dios castigará la maldad de los tales. Y la maldad, como digo, que se ve aquí es la de esos labios lisonjeros, orgullosos y malvados. Labios lisonjeros o suaves se usan para jactarse mutuamente y para conseguir sus propósitos egoístas. Al final de cuentas, ese es el propósito de tanta lisonja, de tanta adulación, es lograr unos fines, unos propósitos egoístas. Un ejemplo de ello en 1 Samuel 17, 43 y al 46, el caso que ustedes conocen de Goliat. Ustedes saben con qué orgullo, con qué arrogancia Goliat se estaba dirigiendo a Israel, ¿no es cierto? Y luego cuando David se puso al frente, igual, haciendo burla de David. Pues David no era un hombre de guerra, ¿verdad? Era un hombre rubio, como dice ahí, y de hermoso parecer. Y dice, ¿quién es este que viene aquí con palos como si yo fuera un perro? Entonces, hablando así con mucha arrogancia, con mucha jactancia, ¿verdad? Pero también tenemos la respuesta de David, ¿verdad? ¿Quién es este incircunciso que viene en ese sentido a incitar a los escuadrones de los ejércitos del Señor? Y ya saben cuál fue el final de la historia. En Ezequiel 28 tenemos lo mismo con el rey de Tiro. Allí igual vemos a un hombre que se jacta de llamarse a sí mismo Dios. Imagínense. Claro, ustedes ya saben, ahí también habla un poco respecto a Satanás, pero específicamente habla del rey de Tiro también. Dice, este que se cree Dios siendo nomás un hombre. Y en los versículos 9 al 10 dice, ahora qué va a decir este hombre, ¿verdad? Que se cree para sí Dios. Y ya pues en las epístolas, pues lo que tenemos obviamente, pues es lo mismo, ¿no? El fin que les espera a los que actúan, tanto en Pedro como en Judas. Esos hombres lisonjeros se están refiriendo principalmente a falsos maestros, o incluso, en el peor de los casos, anticristos en realidad. A personas que y la miseria debieran ser más bien motivos de compasión. O sea, uno ve a alguien en miseria, en pobreza, eso debe modelar una compasión en cierta manera. Pero los opresores, en este caso, ¿verdad? Estamos volviendo al tema, al punto de los malvados, de los lisonjeros, etc. Los opresores hacen de ellas de las piedras afiladoras de su crueldad y severidad, como el dicho común, al caído caerle, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen los opresores. Se aprovechan del infortunio de los demás. Y por tanto, el Señor defiende la causa de sus pobres y oprimidos contra sus opresores. Dice alguien, Thomas Brooks, sin honorarios ni temor. Sí, Él defenderá su causa con pestilencia, sangre y fuego. O sea, Dios aquí se está presentando como defensor de los oprimidos, como defensor de los pobres.
Ah, en Éxodo, específicamente, allí tenemos el caso de Israel. Ustedes saben, muere el faraón que conoció a José y que los trató bien y todo eso. Y después, ¿qué pasa con Israel en Egipto? Pues empieza a sufrir opresión, ¿no es cierto? Entonces ya los reyes empiezan a tratarlos mal, a ponerles más trabajo, etcétera, etcétera. Ya los tenían como esclavos. Y el pueblo clama al Señor. Eso está en Éxodo 2, 23 al 24. Incluso le dice, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es sumamente importante. Ellos están apelando ¿a qué cosa? A la promesa que Dios les había hecho. Acuérdate, les está diciendo, del pacto que hiciste con nuestros padres. Y luego, cuando Dios llama a Moisés en el capítulo 3, pues trae exactamente ese mismo argumento. Dice, y no solamente eso, sino que hay una frase allí que me llama sumamente la atención, y es que dice, y he oído el clamor de mi pueblo. ¿Escucharon eso? Dios ha oído, ha escuchado el clamor de su pueblo. O sea que, hermanos, las oraciones no pasan desapercibidas al Señor. Las oraciones no pasan desapercibidas al Señor. Este pueblo, que era su pueblo, que Él con un propósito mandó a Egipto, todavía era su pueblo. Y cuando clamó a Él, Dios lo oyó. Y no solo lo oyó, sino que respondió. Por eso levantó a Moisés, ¿no? Para liberarlo de la esclavitud. En Isaías 11 se promete precisamente de alguien, la raíz de Isaí, que va a venir y va a sanar a los enfermos, a curar a los desvalidos, ¿verdad? A predicar las buenas nuevas, a ayudar en ese sentido a los pobres, a los incapacitados o discapacitados. Creo que las dos palabras son válidas. Y pues, ¿qué vemos en Lucas capítulo 4, versículos 17 al 21? El cumplimiento. Dice que el Señor se paró allí en la sinagoga, abrió el rollo del libro de Isaías y leyó exactamente esta profecía que aparece en el capítulo 11 de Isaías. Pero lo interesante allí en Lucas es que dice que hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, yo soy aquel de quien el profeta habló. Yo fui el que vine a salvar a los pobres, a los oprimidos, a los menesterosos. Por supuesto, en un sentido literal, Jesús sanó muchos enfermos, liberó muchos endemoniados, levantó muertos, hizo muchas cosas realmente así. Pero definitivamente la mayor liberación de la cual el Señor vino, o más bien la mayor opresión de la cual el Señor vino a liberar a los hombres, es del poder y del dominio del pecado. Y Jesucristo está diciendo, yo soy ese que vino en cumplimiento de esa profecía. Y Santiago pues también advierte en contra de los que oprimen igual a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, etcétera, etcétera. Eso ya es como una aplicación, ¿no? Ahora, lo interesante aquí en el versículo que sigue, ahí en el versículo 6, cuando dice, las palabras de Jehová son palabras sinceras, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la promesa de socorro? ¿Qué tiene que ver que las palabras de Jehová son limpias o sinceras, como plata refinada? Bueno, eso tiene mucho que ver, hermanos. Para empezar, la plata antes era, como dice ahí el texto, ¿no? Era refinada o purificada en la tierra y en horno de fuego hasta que la escoria desaparecía y quedaba el metal precioso, ¿sí? Bueno, hermanos, así de limpia, así de pura y así de refinada es la palabra del Señor. ¿Qué tiene que ver eso con las promesas? Tiene mucho que ver, hermano, porque las palabras
del hombre son sí y no, ¿no es cierto? Conforme hoy dice una cosa, mañana dice otra. Somos cambiantes, somos mutables. Bueno, las promesas del Señor son sí y amén, como dice Pablo en 2 Corintios 1:20. El Señor no cambia de parecer. Y si el Señor ha prometido actuar en favor de sus hijos, hoy no va a decir sí y mañana tal vez no. Eso no va a variar. Nuestro Señor es inmutable, nuestro Señor es fiel y por lo tanto sus promesas o sus palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Es por eso que el salmista trae esta ilustración de la plata refinada. Fue la lengua de los malvados la que causó tantos problemas, pero es la palabra de Dios la que cambia la situación, ¿sí? Es verdad, con los hombres seguramente vamos a tener muchos problemas, pero es la palabra de Dios la que cambia la situación. Si Dios lo dijo, el hecho es seguro. El salmista aquí contempla el valor y la pureza de la promesa de Dios. Esto, hermanos, a nosotros debería darnos mucha confianza en realidad, ¿no? Saber que sus promesas son fieles y verdaderas, que Él no va a cambiar, que Él no va a detener su mano ahora de hacernos el bien. Eso no va a cambiar. Que si Dios dijo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, eso sigue siendo hoy día igual. ¿Sí? Más allá de las circunstancias, a veces las circunstancias no nos parecen buenas o agradables a nuestra carne, pero no se trata de lo que agrada a nuestra carne, se trata de lo que es bueno y agradable para Dios y de lo que es mejor para nosotros. Muchas veces nosotros no sabemos pedir, ya lo hemos dicho muchas veces, Romanos 8, no sabemos pedir como conviene, pero Él sí sabe qué es lo que nos conviene. Ok, entonces vimos el clamor por ayuda, vimos la imprecación contra los malos, vimos la promesa divina de socorro y por último una expresión de confianza. Versículos 7 y 8. Tú, Jehová, los guardarás. Otra vez, aquí hay seguridad, hay certeza. Bueno, Dios ya lo dijo en los versículos anteriores, ¿verdad? Jehová lo dijo, Él prometió. Pero aquí tenemos una expresión de confianza. En otras palabras, le creyó a Dios, ¿no es cierto? Le creyó a Dios. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. La frase los guardarás se refiere a los oprimidos, obviamente, a los oprimidos y débiles. Y el salmista sabe que pueden confiar en Dios y pide que Dios les guarde de esta generación, palabra que se refiere a la gente malvada. Así es, mis hermanos, los débiles y pobres podemos tener la confianza de que Dios está de nuestra parte, de que Dios nos va a guardar y nos va a preservar para siempre. Ahora, nuestros enemigos, hermano, puede que ya no sean hombres precisamente, como en el caso de David, ¿no es cierto? Ahora, puede que sí, porque pueden ser ambas cosas también. Pero también, y más importante, son nuestros enemigos espirituales. Son los enemigos con los que tenemos que enfrentarnos todos los días, empezando por nuestra propia carne. Ahí tenemos un enemigo. Siguiendo con el sistema del mundo, que nos es contrario. Una y otra vez nos lo demuestra que es contrario a nosotros. Y obviamente todo esto en cabeza del principal enemigo, que es el diablo. Así que, pero tenemos, hermanos, la confianza de que el Señor, ¿qué? Nos guardará y nos preservará para siempre. Y finalmente, en el último versículo, el salmista
parece volver a pensar en la maldad que lo rodea, cuando dice, cercando andan los malos. O sea, mientras estemos de este lado, esa va a ser una realidad. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y esto, hermanos, de alguna manera también nos advierte que no debemos apoyar ninguna cosa que exalte la vileza, el pecado. Esto, ¿verdad? Como para reflexionar cómo nos conducimos en esta vida. No debemos de apoyar ninguna cosa que exalte la vileza, el pecado, pues tal apoyo hace más corrupta la sociedad. Y como les decía hace un momento, mientras estemos de este lado, esa va a ser nuestra lucha. Nuestra lucha con el pecado, nuestra lucha con la carne, nuestra lucha con los enemigos. Y por eso Pablo, allá en Romanos 7, también exclama así como: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía que mientras estuviera vestido de este cuerpo, iba a tener esa lucha. Pero ahí no termina, sino que termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Termina igual que el salmista terminó aquí, reconociendo y confiando en el Señor, que es su único ayudador, pero por otro lado reconociendo su realidad de este lado de la eternidad. Bien, hermanos, hasta aquí voy a parar para que ahora ustedes hablen. Si tienen preguntas o comentarios, pueden hacerlos. Sí. Cada día son nuevas sus misericordias cada mañana. Entonces Él nos entiende, nos conoce. Es peor no hacer nada. Sí, yo creo que, hermanos, uno de los mayores engaños del pecado, incluso de nuestra propia carne, es llevarnos a pensar eso, ¿verdad? Otra vez la regué, otra vez cayendo en lo mismo. Y ya entonces como que hay momentos que uno se desalienta y no dice, bueno, pero entonces, o sea, ¿qué está pasando? ¿Será, o sea, esto es en serio? ¿Cómo está la cosa? Y eso lo lleva mucho, incluso a veces a personas incluso hasta a dudar de su salvación. Y hermanos, eso es, claro, eso es consecuencia del pecado, definitivamente. Porque también uno de los, vamos a decir, de las funciones y títulos del diablo es Satanás, que significa ser acusador. Entonces, hermanos,
Pero aún en esas circunstancias, aún cuando nos sentimos frustrados, que hemos fracasado, cuando sentimos que estamos perdidos, bueno, es precisamente ahí donde más necesitamos del Señor, y es ahí donde también tenemos promesas. Tenemos promesas, hermanos, que el que dice, por ejemplo, el proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, a veces, hermanos, parece que no le creemos a Dios, porque en lugar de ir al refugio, que es nuestra ayuda, que es nuestro consuelo, que es nuestro Salvador, a veces seguimos cayendo, en lugar de buscar la ayuda divina. Así que estas palabras definitivamente son alentadoras, ¿no? Para que volvamos al Señor. Ok, ¿algo más? Sí, hermana. Uh-huh. Ajá. Es correcto. Ahí también tenemos esa seguridad. Así es, hermano. Estamos, y como dice, de esta generación los preservarás. La otra vez estaba nomás haciendo un comentario, una aclaración. Nosotros perseveramos, ¿verdad? Perseveramos en lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? La oración, en la lectura, meditación de la palabra, la comunión con los santos, etcétera. Pero al final de cuentas, no es nuestra perseverancia lo que va a determinar nuestro final. Es Dios. Es Dios el que nos guarda, es Dios el que nos preserva. O sea que al final de cuentas estamos en manos de Dios.